¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Julio Ricardo del Valle Narváez. Mi número de control es 20380-643. Pertenezco al Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, de Educación a Distancia. La unidad que pertenezco es Unidad San Fernando, Tamaulipas. La carrera que estoy cursando es Ingeniería Industrial. La materia es Cálculo Integral y el profesor encargado de llevarla a cabo es el licenciado Esteban Requeno Valle. Voy a presentar un video en el cual primeramente hablaremos del tema 3.3, cálculo de volúmenes de sólido de revolución. Hablaremos de su teoría, hablaremos de la teoría del método de discos, método de arandelas y después respectivamente un ejemplo de cada uno de estos métodos. 3.3, volúmenes de sólido de revolución. ¿Qué entendemos por volumen? Es la cantidad que contiene un envase. Volumen implica trabajar en tres dimensiones, a un plano. Se le puede calcular el área, pero no el volumen, puesto que solo tiene dos dimensiones. Los sólidos de revolución son sólidos que se generan al girar una región plana alrededor de un eje. Se denomina sólido de revolución o volumen de revolución al sólido obtenido al rotar una región del plano alrededor de una recta ubicada en el mismo, las cuales pueden o no cruzarse entre sí. Dicha recta se denomina eje de revolución. Primeramente hablaré de la teoría del método de discos. La integración del disco es un método para calcular el volumen de un sólido de revolución de un material en estado sólido cuando se integra a lo largo de un eje paralelo al eje de revolución. Este método modela la forma tridimensional resultante como una pila de un número infinito de discos de un radio variable y espesor infinitesimal. Ahora vamos a calcular el siguiente ejercicio. Usa el método del disco para encontrar el volumen del sólido de revolución que se forma al girar la región acotada por las gráficas de las ecuaciones dadas. ¿Cuáles son esas ecuaciones dadas? Y es igual a la x a la 1/3, x es igual a 0, x es igual a 1 y todo esto girando sobre el eje y, que esto va a ser como nos va a indicar nuestra gráfica. Graficamos y x es igual a 1/3. Entonces más o menos nos queda así de esta forma la curva que se va a formar, y ahora vamos a tabular para obtener los puntos de intersección. Entonces aquí vamos a tener x como 0 y 1 y a y como es una constante siempre va a ser 1. Ahora lo que vamos a calcular es y a la x a la 1/3. Tenemos que x vale 0, entonces prácticamente todo aquí vale 0. Entonces cuando x vale 0, aquí igual vale 0, y cuando x vale 1 tenemos que sacar la raíz cuadrada de 1 y la raíz cúbica de 1 es 1. Entonces cuando aquí para sacar el punto de intersección, cuando x es 0, aquí es 0, entonces aquí tenemos nuestro punto que es nuestro primer punto que es 0,0, y el punto va a ser cuando x es igual a 1, entonces tenemos nuestro segundo punto que es 1 con 1, es aquí, entonces tenemos que es 1,1 nuestro segundo punto. Bien, ahora sí que tenemos nuestros puntos a donde va a seguir nuestro sólido de revolución. Lo que vamos a hacer es sombrear esa parte con la que vamos a trabajar. Vamos a sombrear toda esa parte. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es girar sobre el eje y, entonces tenemos que hacer lo mismo del otro lado también, que en este caso nos queda de manera casi igual, similar así, que en el punto 1 con 1, aquí 1 con 1 y ahí 0 con 0. Entonces ahí igual vamos a sombrear esa parte, también la sombreamos del otro lado. Ya, entonces nuestro sólido es todo esto, toda esa parte que se forma, tenemos nuestro sólido. Y ahora lo que vamos a hacer es ver por qué método, el método de los discos, que es el método del disco. Entonces lo que tenemos que hacer es fraccionar esto en discos pequeños que van a ser como en forma de pastilla que tienen, y la altura de cada uno de estos fragmentos vamos a denominar como de x, la altura de cada uno de estos. Posteriormente vamos a calcular el volumen de cada uno de esos disquitos para saber el volumen del sólido de revolución que tenemos aquí en la gráfica. Entonces lo que tenemos que hacer es
Bueno, sabemos que el volumen cada uno de estos son como unos milicilindros, entonces el volumen de un milicilindro es igual a el área de la base por altura, que es pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces el volumen de cada disquito va a ser igual a, aquí tenemos que la altura es igual de y, entonces tenemos que el volumen del disco es igual a pi por el radio al cuadrado por dx. Aquí lo que nos hace falta averiguar es qué valores va a tomar el radio. En este caso pues vamos a ver que va a ir desde el 0 hasta el 1. Entonces aquí vamos a hacer una suma de todos los volúmenes de 0 hasta 1. Por lo tanto esta función que vamos a sacar, el valor de lo que vamos a sacar de la función y igual a x, el valor r, vamos a reescribir, y tenemos que reescribir esta función y cambiarla como x igual al y al cubo. Entonces nos quedaría y igual a x a la 1/3 y va a pasar a ser x igual a x a y a la cúbica. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ya calcular la suma de los volúmenes, que va a ser de A hasta B, y posteriormente lo que tenemos que poner es la fórmula del disco, que va a ser pi por, en este caso, nuestro radio al cuadrado de x por dy. Ahora lo vamos a sustituir, vamos a ir de 0 a 1 de pi por y cúbica al cuadrado de y. Ahora vamos a resolverlo. Entonces tenemos la integral de 0 a 1 de pi y a la 9 de x de y. Y esto va a pasar como se transcribe, se resuelve, mejor dicho, va a ser igual a pi con la suma de y a la décima sobre 10 sobre 10 de 0 hasta 1, que va a ir desde 0 hasta 1, y ahora y tenemos que y es igual a 1, entonces vamos a sustituir volumen es igual a pi por 1 a la décima sobre 10 de 0 hasta 1. Volumen es igual a pi sobre 1 sobre 10 de 1 hasta 0. Volumen es igual a 1/10 por 1, 1/10 menos 1/10 por 0, 0. Tenemos que 0. Entonces tenemos que volumen por pi al último. Entonces tenemos que volumen es igual a 1/10 de pi, porque el 0 se quita y entonces solo quedaría ese resultado, y esa sería nuestra respuesta del ejercicio. Bueno, el siguiente método es el método de Arandelas. Voy a hablar de la teoría y después va a haber un ejemplo. En este método se basa en el método anterior, que es el método de los discos que ya hablé previamente. En este método se utilizan dos discos. El disco más pequeño es vacío, por lo tanto se le da el nombre de arandela por formar una especie de sólido hueco. En términos generales, este método se utiliza cuando el eje de rotación se encuentra en la distancia de una función que formará el sólido. Este espacio entre el eje y la función crea un hueco en el sólido. Por esto mismo se necesita restar el área del hueco al sólido de revolución. Es muy importante mentalizar que este método que utiliza dos radios, por lo tanto dos discos diferentes, pero siempre el ancho del disco es x o y dependiendo del eje de rotación. En este ejemplo voy a tomar la siguiente fórmula, que es para el método de arandelas cuando gira en torno al eje x, que es la siguiente, que es volumen es igual a pi de la integral que va desde a hasta b por la función f de x elevada al cuadrado menos la función g de x elevada al cuadrado de x. Bueno, nuestro ejercicio lo vamos a resolver por el método de Arandela. Bueno, nos dice el ejercicio: calcular el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar sobre el eje x, la región acotada por y igual a x cuadrada más 1, y
la recta y igual a x más 3. Bueno, primero que todo hallaremos los límites de integración, es decir, el punto donde ambas gráficas se intersecan. Entonces hay que lograr la igualdad en ambas gráficas y despejando la variable. Entonces igualamos x elevado al cuadrado más 1 igual a x más 3. Entonces lo resolvemos igualando a 0, nos queda x elevado al cuadrado. Entonces de x al cuadrado, al pasar por este lado de la ecuación, nos queda negativo, aunque quedaría menos x. Entonces 3 al pasar de este lado de la ecuación nos quedaría negativo. Entonces menos 3 más 1 nos da menos 2 igual a 0. Factorizando nos queda x menos 2 y x más 1 igual a 0. Entonces nos quedaría x1 igual a 2 y x2 igual a menos 1. Bueno, como podemos observar aquí en la gráfica, están nuestros puntos de corte, que sería menos 1 desde el eje x y 2 en el eje y 2 en el eje x y 5 en el eje. Nuestro radio externo sería x más 3 y nuestro radio interno sería x elevado al cuadrado más 1. Entonces finalmente igualamos la integral. Entonces, utilizando la ecuación que se nos presenta del volumen del sólido de revolución por el método de Randela, no es así: volumen es igual a la integral que va desde a hasta b de pi por la función de fx elevado al cuadrado menos la función g de x elevada al cuadrado de dx. Entonces ahora vamos a reemplazar con nuestro ejercicio. Nos quedaría b igual a la integral que va desde menos 1 hasta 2 de pi, que en este caso f de x sería x más 3 elevado al cuadrado menos la función g de x, en este caso sería x elevado al cuadrado más 1, el más 1 elevado al cuadrado de x. Bueno, entonces ahora sacamos la constante pi. Entonces nos queda pi por la integral que va desde 1 hasta 2 de x más 3 elevado al cuadrado menos x elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado de x. Ahora desarrollamos la operación que están aquí dentro de los paréntesis, utilizando la expresión a elevado al cuadrado más 2ab más b elevado al cuadrado. Nos quedaría pi por la integral que va desde menos 1 hasta 2, en este caso sería x elevado al cuadrado, nos quedaría x elevado al cuadrado más 2a por b. Entonces a por b menos, que nos quedaría 3x, por 2 nos quedaría 6x, b elevado al cuadrado sería 3 elevado al cuadrado, que sería 9, menos, aplicamos lo mismo en la siguiente, en este siguiente nos quedaría a, que sería x elevado al cuadrado que nos da x elevado a la 4 más a por b 1 por x al cuadrado por 2 nos quedaría 2x al cuadrado más b1 elevado al cuadrado, que nos da igual a 1 de x. Entonces ahora quitamos los paréntesis y nos quedaría pi, la integral que va desde 1 hasta 1, de menos 1 hasta 1 de x elevado al cuadrado más 6x más 9. Como en esto encontramos un paréntesis
nos quiere decir que va a interferir en todo lo que está aquí adentro. Entonces nos queda menos x elevado al cuadrado menos por más nos da menos, entonces nos quedaría menos 2x al cuadrado, y menos nos da por más nos da menos, nos quedaría menos 1 derivada de dx. Entonces aquí vamos a agrupar los términos semejantes, que nos quedaría pi por la integral que va desde menos 1 hasta 2. Entonces x elevado al cuadrado menos 2x elevado al cuadrado. Entonces aquí es 1 menos 1 nos quedaría menos 1. Entonces nos quedaría menos 1x al cuadrado, que es lo mismo que menos x elevado al cuadrado, más 6x, 9 menos 1 nos queda más 8, y menos x elevado al cuadrado de x. Ahora utilizamos la propiedad de las integrales por la regla de la suma. Nos quedaría pi menos, multiplicando por x por la integral que va menos la integral que va desde 1 hasta 2 de x al cuadrado de x, que la integral que va desde menos 1 hasta 2 de 6x. Entonces más la integral que va desde menos 1 más 2 hasta 8 de x, menos la integral que va desde menos 1 de x elevado a la 4 de x. Entonces aquí, para resolver cada una de estas integrales, aplicamos la regla de la potencia, cada una de ellas. Entonces nos queda igual a pi multiplicando por menos x elevado a la 3 sobre 3 más 3x elevado a la 4 más 8x menos x elevado a la 5 sobre 5. Entonces ahora multiplicamos el paréntesis por pi. Entonces nos quedaría menos x elevado a la 3 sobre 3 más 3 pi x elevado a la 4 más 8pi por x menos pi x elevado a la 5 entre 5. Entonces ahora sustituimos los límites de integración, que sería lo mismo en este caso de los límites de integración, son 2 menos 1. Entonces ahora sustituimos 2 en la ecuación y resolvemos, y nos quedaría como resultado 117 pi sobre 5.